Segundo de Samuel, capítulo 1. Después de la muerte de Saúl, volvió David de derrotar a los amalecitas y se quedó 2 días en Siquelag. Al tercer día llegó del campamento uno de los hombres de Saúl con los vestidos rotos y cubierta de polvo su cabeza. Al llegar donde David cayó en tierra y se postró. David le dijo: ¿De dónde vienes? Le respondió: vengo huyendo del campamento de Israel. Le preguntó David: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Respondió: que el pueblo ha huido de la batalla, han caído muchos del pueblo y también Saúl y su hijo Jonatán ha muerto. Dijo David al joven que le daba la noticia: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo Jonatán? Respondió el joven que daba la noticia: yo estaba casualmente en el monte Gelboe. Saúl se apoyaba en su lanza mientras los carros y sus guerreros le acosaban. Se volvió y al verme me llamó y contesté: aquí estoy. Me dijo: ¿quién eres tú? Le respondí: soy una amalecita. Me dijo: acércate a mí y mátame, porque me ha acometido un vértigo, aunque tengo aún toda la vida en mí. Me acerqué a él y le maté, pues sabía que no podía vivir después de su caída. Luego tomé la diadema que tenía en su cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y se los he traído aquí a mi señor. Tomando David sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel, pues habían caído a espada. David preguntó al joven que le había llevado la noticia: ¿de dónde eres? Respondió: soy hijo de un forastero amalecita. Le dijo David: ¿cómo? ¿No has temido alzar tu mano para matar al ungido de Yahvé? Y llamó David a uno de los jóvenes y le dijo: acércate y mátale. Él le hirió y murió. David le dijo: tu sangre sobre tu cabeza, pues tu misma boca te ha acusado, cuando dijiste: yo maté al ungido de Yahvé. David entonces entonó este canto por Saúl y su hijo Jonatán. Está escrito en el libro del justo, para que sea enseñado el arco a los hijos de Judá. Dijo: la gloria de Israel ha sucumbido en tus montañas. ¿Cómo has caído? ¿Cómo han caído los héroes? No lo anunciéis en Gat, no lo divulgues en las calles de Ascalón. Que no se regocijen las hijas de los filisteos, no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montañas de Gelboe, ni lluvia ni rocío sobre vosotras. Campo de perfidia, porque allí fue deshonrado el escudo de los héroes, el escudo de Saúl ungido, no de aceite, más de sangre de muertos, de grasa de héroes. El arco de Jonatán jamás retrocedía, nunca fracasaba la espada de Saúl. Saúl y Jonatán, amados y amables, ni en vida ni en muerte separados, más veloces que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, por Saúl llorad, que de lino os vestía y carmesí, que prendía joyas de oro de vuestros vestidos. ¿Cómo cayeron los héroes en medio del combate? Jonatán, por tu muerte estoy herido. Por ti lleno de angustia, Jonatán, hermano mío, en extremo querido, más delicioso para mí tu amor que el de las mujeres. Cómo cayeron los héroes, cómo perecieron las armas del combate. Samuel capítulo 2. Después de esto consultó David a Yahvé diciendo: ¿debo subir a alguna de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió: sube. David preguntó: ¿a cuál subiré? A Hebrón, respondió. Subió allí David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la mujer de Nabal del Carmelo. David hizo subir a los hombres que estaban con él, cada cual a su familia, y se asentaron en las ciudades de Hebrón. Llegaron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Comunicaron a David que los hombres de Yabes de Galad habían sepultado a Saúl. Y David envió mensajeros a los hombres de Yabes de Galad para decirles: bendito seas de Yahvé por haber hecho esta misericordia con Saúl vuestro señor, dándole sepultura. Que Yahvé sea con vosotros misericordioso y fiel. También yo os trataré bien por haber hecho esto. Ahora tened fortaleza y sed valerosos, pues murió Saúl vuestro señor, pero la casa de Judá me ha ungido a mí por rey suyo. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isbaal, hijo de Saúl, y le hizo pasar por Amahanayim. Le proclamó rey sobre Galad, sobre los aseritas, sobre Jezreel, sobre Efraín, Benjamín y todo Israel. 40 años tenía Isbaal
hijo de Saúl, cuando fue proclamado por rey en Israel. Reinó 2 años solamente. La casa de Judá siguió a David. El número de días que estuvo David en Hebrón como rey en la casa de Judá fue de 7 años y 6 meses. Salió Abner, hijo de Ner, y los seguidores de Isbaal, hijo de Saúl, de Mahanayim hacia Gabaón. Salieron también Joab, hijo de Sarvia, y los veteranos de David, y se encontraron cerca de la alberca de Gabaón, y se encontraron cerca del torrente de Gabaón. Se detuvieron los unos a un lado y los otros al otro. Dijo Abner a Joab: que se levanten los muchachos y luchen en nuestra presencia. Se levantaron y avanzaron los designios 12 de Benjamín por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 de los veteranos de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y le hundió la espada en el costado. Así cayeron todos a la vez, por lo que aquel lugar se llamó Campo de los Costados, que está en Gabaón. Hubo aquel día una batalla durísima. Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los veteranos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Era Asael ligero de pies como un corzo montés. Asael marchó en persecución de Abner, sin desviarse de su carrera tras de Abner ni a la derecha ni a la izquierda. Se volvió a Abner y dijo: ¿Eres tú Asael? Respondió: Yo soy. Abner le dijo: Apártate a la derecha o a la izquierda, atrapa a uno de esos muchachos y apodérate de sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse. Insistió de nuevo Abner diciendo a Asael: Apártate de mí, porque he de derribarte en tierra. ¿Cómo podré alzar la vista ante tu hermano Joab? Pero no quiso apartarse, y Abner le hirió en el vientre con el cuento de la lanza, saliendo la lanza por detrás. Cayó y allí mismo murió. Todos cuantos llegaban al lugar donde Asael cayó y murió se detenían. Joab y Abisai partieron en persecución de Abner. Cuando el sol se ponía, llegaron a la colina de Amá, que está al oriente de Giach, sobre el camino del desierto de Gabaón. Los benjaminitas se agruparon tras de Abner en escuadrón cerrado y aguantaron a pie firme en la cumbre de una colina. Abner llamó a Joab y le dijo: ¿Hasta cuándo devorará la espada? ¿No sabes que al cabo todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperas a decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Respondió Joab: Vive Yahvé, que de no haber hablado tú, mi gente no hubiera dejado de perseguir cada uno a su hermano hasta el alba. Joab hizo sonar el cuerno, toda la tropa se detuvo y no persiguió más a Israel. Joab hizo sonar el cuerno, toda la tropa se detuvo y no persiguió más a Israel. Así cesó el combate. Abner y sus hombres marcharon toda la noche por Arabá, pasaron el Jordán y después de caminar toda la mañana llegaron a Mahanayim. Joab se devolvió de la persecución de Abner y reunió todo el ejército de los veteranos de David. Faltaban 19 hombres, además de Asael. Los veteranos de David mataron de Benjamín y de los hombres de Abner 360 hombres. Se llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y despuntaba el alba cuando llegaron a Hebrón. Samuel capítulo 3. Se prolongó la guerra contra la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se debilitaba. David tuvo hijos en Hebrón: su primogénito Amón, hijo de Ahinoam de Yisreel; su segundo, Kilab, de Abigail, mujer de Nabal del Carmelo; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, la hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Hagit; el quinto, Cefatías, hijo de Abital; el sexto, Yitream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Durante la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner adquirió predominio en la casa de Saúl. Había tenido Saúl una concubina llamada Rispa, hija de Aya, y Abner la tomó, pero Isbaal dijo a Abner: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner se irritó mucho por las palabras de Isbaal y le respondió: ¿Soy yo una cabeza de perro? Hasta hoy he favorecido a la casa de tu padre Saúl, a sus hermanos, a sus amigos, para que no cayeran en manos de David. ¿Y hoy me llamas la atención por una falta con esta mujer?
Esto haga Dios a Abner, y esto le añada si no cumplo a David lo que Yahvé le ha jurado. Le quitarán la realeza a la casa de Saúl, y levantarían el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Isbaal no se atrevió a contestar una palabra a Abner, por el miedo que le tenía. Envió a Abner mensajeros para decirle a David: haz un pacto conmigo y me pondré de tu parte para traer a ti a todo Israel. David respondió: bien, haré un pacto contigo, solamente te pido una cosa: no te admitiré a mi presencia si cuando vengas a verme no traes a Mical, la hija de Saúl. Envió David mensajeros a Isbaal, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a mi mujer Mical, que adquirí por 100 prepucios de filisteos. Isbaal mandó que la tomaran de casa de su marido Paltiel, hijo de Lachis. Su marido partió con ella, la seguía llorando detrás de ella hasta Bahurim. Abner le dijo: anda, vuélvete, y se volvió. Abner había hablado con los ancianos de Israel diciendo: desde siempre habéis estado buscando a David para rey vuestro, pues hacedlo ahora, ya que Yahvé ha dicho a David: por mano de David mi siervo libraré a mi pueblo de Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Abner habló igualmente a Benjamín y marchó después a Hebrón a comunicar a David lo que había parecido bien a los ojos de Israel y a los ojos de toda la casa de Benjamín. Abner llegó donde David en Hebrón con 20 hombres, y David ofreció un banquete a Abner y a los hombres que le acompañaban. Abner dijo a David: voy a levantarme e iré a reunir todo Israel junto a mi señor. El rey hará un pacto contigo y reinarás conforme a tus deseos. Despidió David a Abner, que se fue en paz. Vinieron los veteranos de David con Joab de hacer una correría trayendo un gran botín. No estaba ya Abner con David en Hebrón, pues David le había despedido y él había marchado en paz. Llegaron pues Joab y todo el ejército que le acompañaba, y se hizo saber a Joab: Abner, hijo de Ner, ha venido donde el rey, que le ha despedido, y él se ha ido en paz. Entró Joab donde el rey y le dijo: ¿qué has hecho? Abner ha venido a ti, ¿por qué le has dejado marcharse? ¿No sabes que Abner, hijo de Ner, ha venido para engañarte, para enterarse de tus idas y venidas y saber todo lo que haces? Salió Joab de donde David y envió gentes en pos de Abner, que le hicieron volver desde la cisterna de Sisara sin saberlo David. Volvió Abner a Hebrón y le tomó aparte Joab en la misma puerta, como para hablar en secreto, y le hirió en el vientre allí mismo y lo mató por la sangre de su hermano Asael. Lo supo David inmediatamente y dijo: limpio estoy yo y mi reino ante Yahvé para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con cachava, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner, porque éste había matado a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Y dijo David a Joab y a todo el ejército que le acompañaba: rasgad vuestros vestidos, ceñíos los sayales y llorad por Abner. El rey David iba detrás. Sepultaron a Abner en Hebrón. El rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y también lloró todo el pueblo. El rey entonó este canto por Abner: como muere un necio, había de morir Abner. No ligadas tus manos, ni puestos en cadena tus pies, has caído como quien cae ante malhechores. Y arreció el pueblo en su llanto por él. Fue todo el pueblo, y siendo aún de día, rogaban a David que comiese, pero David juró: esto me haga Dios, y esto me añada si pruebo el pan o cualquier otra cosa antes de ponerse el sol. Todo el pueblo lo supo y lo aprobó. Todo lo que hizo el rey pareció bien a todo el pueblo. Y aquel día supo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido parte en la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿no sabéis que hoy ha caído un gran caudillo en Israel? Hoy estoy reblanquecido, pues soy rey ungido, pero estos hombres, hijos de Sarbia, son más duros que yo. Que Yahvé devuelva al malhechor según su malicia. Samuel capítulo 4. Cuando Isbaal, hijo de Saúl, supo que había muerto Abner, en Hebrón desfallecieron sus manos y todo Israel quedó consternado. Estaban con Isbaal, hijo de Saúl, 2 hombres jefes del ejército, uno llamado Baana y el otro Recab, hijos de Rimón de Beerot.
benjaminitas, porque también Berot se considera Benjamín. Los habitantes habían huido a Gittayim, donde se han quedado hasta el día de hoy como forasteros residentes. Tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Tenía 5 años cuando llegó Jezreel la noticia de lo de Saúl y Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero con las prisas de la fuga cayó y se quedó cojo. Se llamaba Meribal. Se pusieron en camino Recab y Baana, hijos de Rimot de Berot, y llegaron a casa de Isbaal con el calor del día cuando dormía la siesta. Entraron en la casa, la portera se había dormido mientras limpiaba el trigo. Recab y su hermano Baana se deslizaron cautelosamente y entraron en la casa. Estaba Isbaal acostado en su lecho en su dormitorio. Le hirieron y le mataron. Luego le cortaron la cabeza y tomándola caminaron toda la noche por la ruta de Arabá. Llevaron la cabeza de Isbaal a David en Hebrón y dijeron al rey: aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha concedido Yahvé a mi señor el rey venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Respondió David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimot de Berot, y les dijo: vive Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia. Al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba buena noticia, le agarré y ordené matarle en Siquelag, dándole este pago por su buena noticia. Cuanto más ahora que hombres malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa, en su lecho. ¿No os voy a pedir cuentas de su sangre, exterminándolos de la tierra? Y David dio una orden a sus muchachos que los mataran. Les cortaron las manos y los pies y los colgaron juntos en el torrente de Hebrón. Tomaron la cabeza de Isbaal y la sepultaron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Samuel capítulo 5. Vinieron todas las tribus de Israel donde David en Hebrón, y le dijeron: mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Tú serás el caudillo de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel donde el rey a Hebrón. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón en presencia de Yahvé, y ungieron a David como rey de Israel. 30 años tenía cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén sobre todo Israel y sobre Judá 33 años. Marchó el rey con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban aquella tierra. Dijeron estos a David: no entrarás aquí, porque hasta los ciegos y cojos bastan para rechazarte. Querían decir: no entrará David aquí. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David dijo aquel día: todo el que quiera atacar a los jebuseos, que suba por el canal. En cuanto a los ciegos y a los cojos, David los aborrece. Por eso se dice: ni cojo ni ciego entrará en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Edificó una muralla alrededor desde Milo hacia el interior. David iba medrando y Yahvé su Dios estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro, carpinteros y canteros que construyeran la casa de David. David conoció que Yahvé le había confirmado como rey de Israel y que había exaltado su reino a causa de su pueblo Israel. Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después de venir a Hebrón, y le nacieron a David hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Jibjar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Baalyada y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos en busca de David. Lo supo David y bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Yahvé diciendo: ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Yahvé a David: sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal-Parisim. Allí los derrotó David y dijo: Yahvé me ha abierto brecha entre mis enemigos como brecha de aguas. Por eso se llamó aquel lugar Baal-Perasim. Ellos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Volvieron a subir los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. David consultó a Yahvé, que le dijo:
no subas contra ellos. Da un rodeo detrás de ellos y atácalos frente a las balsameras. Cuando oigas ruido de pastos en la cima de las balsameras, ataca con decisión, porque Yahvé sale delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. Hizo David lo que Yahvé le ordenó y batió a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Gesur.